Bien, amigos. Bien, amigos, estamos de vuelta justamente tomándonos un vodquita aquí, ¿no? En 27. Vamos a tocar el tema de, bueno, la huelga, ¿no? En el sector educación, y si es que efectivamente, como algunos mencionan, hay ese riesgo de la presencia del Movadef. Por un lado, si es que la huelga es legítima, como hay obviamente pedidos legítimos, pero si es que se ha politizado, si hay otras cosas detrás también, y qué papel juega justamente Movadef, como lo ha denunciado, si hay infiltraciones del Movadef en huelgas, lo ha dicho la ministra de Educación, Marilú Martens. Estamos con Carlos Tapia, experto en temas de terrorismo, Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Carlos Tapia, tu punto de vista, ¿qué tanto podemos separar finalmente pedidos legítimos del sector educación respecto de lo que se está politizando o también sería aprovechado por facciones, digamos, como Movadef? Te contesto. Primero, que la lucha es justa, ¿no? El magisterio está muy atrasado en los pagos que se les da y por lo tanto la educación sufre consecuencia de eso, particularmente los profesores rurales. Y lo que estamos viendo en las regiones mayoritariamente son profesores rurales, ¿ya? Y que son profesores primarios, ¿no? No son profesores que están en secundaria, son menos calificados, tienen temor a las evaluaciones. Por otro lado, los gobiernos regionales le tienen miedo a la movilización, les pagan los sueldos a pesar que están en huelga. ¿Eso está bien o eso está mal? No te digo para que veas la comprensión del problema. Okay. Después tienen un carácter de lucha anti-SUTE. O sea, claro, ¿no es cierto? Que son el CONARE, etcétera, es anti-SUTE. Y en el caso del Movadef, sí, Movadef está ahí, ¿ya? Lo que no comparto la idea es que Sendero Luminoso está ahí. He leído lo del ministro Balsombrío que dice es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Sería largo explicarlo, pero te lo resumo así. Sí. Sendero Luminoso es una facción en reconstrucción, que es el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Okay. Y el Movadef es el frente único de la estrategia de Sendero Luminoso. Para ponerte en comparación, Sendero Luminoso era el partido en los 80 que hizo la lucha armada. Okay. Y su frente único eran los comités populares. Okay. ¿Ya? Y los comités populares no estaban armados. Era el delegado de educación, el delegado de tal, etc. ¿Para qué? Para captar a gente que no pertenecía al partido, pues. O sea, los frentes únicos no representan al partido, es un error. El frente único se hace para ganar gente que no son del partido. Entonces, cuando dice Sendero Luminoso es el partido. Okay. El Movadef es el frente único. Se dice, pero ciertos dirigentes han firmado por el Movadef, ¿no? Sí. Claro, el Movadef presentó 352.000 firmas para su inscripción. O sea, quiere decir que hay 352.000 miembros de Sendero Luminoso. No. No, pues, o sea, esa es una cosa equivocada. ¿Pero cuántos de 752.000 que firman por el Movadef son parte del Movadef? ¿Cuántos tienen afinidad con las ideas de Sendero Luminoso, el pensamiento de Gonzalo, etcétera, etcétera? ¿Todos? No. ¿O pueden haber sido captados dentro de la ignorancia, dentro de algún malestar o algo? Son producto de dos cosas. Uno, de los que salen de la cárcel, los familiares, okay, de los familiares de los presos que han estado ahí, claro. Okay. Ya. Pero ahí no hay ideología organizada, okay, ¿no? Pero sí hay escuelas de formación política dirigidas por el Partido Comunista, Sendero Luminoso, para formar el Movadef. ¿Está bien? Es interesante. Tenemos que justamente seguir con ese tema, ya, para profundizar. Vanessa, ojo al piojo. Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP. Primero, lo que ustedes consideran legítimos y un poquito cómo se ha politizado, porque finalmente está Pucallacta, está CONARE, Sendero Luminoso, ¿no? Es la información que yo tengo en el SUTEP, Junín, Pasco, Cajamarca, Tacna, Puno. ¿Cómo analizar esto, por favor? Sí, Cristian, definitivamente hay que separar esta situación de la gran cantidad del magisterio. Muchos de ellos incluso tienen indiferencia a la política, muchos de ellos en su gran mayoría son totalmente independientes, se mantienen al margen incluso de progresismo y de la izquierda. Entonces ahí hay que definir. Sin embargo, obviamente hay algunos maestros que sí tienen su ideología del odio, quieren coger el control de la organización sindical del SUTEP, y por eso que en el 2014, por ejemplo,
quisieron formar la FENDEP, Federación Nacional de Educadores del Perú, que estaría en su pleno derecho, en su legítimo derecho. ¿Y por qué se le anula su inscripción? Porque, y acá está la contradicción, ¿no? Porque plantea en su reglamento y en su estatuto la apología al pensamiento con el senderismo, ¿no? Okay. Y él plantea, mira, la lucha política toma muchas veces la forma de enfrentamiento militar, cosa que no se ve en este caso concreto en el tema sindical, porque es un tema reivindicativo, tenemos un pliego de reclamo y casi siempre, obviamente, mostramos nuestro malestar, nuestra incomodidad, que dicho sea de paso, estamos postergados muchísimos años contra el patrón, que en este caso es la ministra o el gobierno. Entonces, incluso dice, enfrentamiento militar de guerra o de lucha armada. La guerra es la prolongación de la política por medios violentos. Entonces, en la práctica se ve esas personas que vienen asusando al magisterio, aprovechándose de este descontento que hay, que es legítimo a nivel nacional, y definitivamente, esencialmente, su eje central no es el cumplimiento del pliego de reclamos, la exigencia natural del magisterio, sino esencialmente una disputa por querer copar los cargos del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Para qué quieren copar los cargos del Comité Ejecutivo? ¿Para hacerlo también funcional finalmente a este tipo de ideología o finalmente porque quieren, no, digamos, algunas cuotas de poder que les podría dar ese cargo? Mire, la gente de Sendero que siempre han tenido los cargos y algunas organizaciones, y acá el compañero Tapia debe saber que casi siempre han sido para destruirlo esas organizaciones. No les han servido como instrumento para su o sea, ¿no les interesan los trabajadores y la educación del país? Jamás les ha interesado los trabajadores, han tenido sus objetivos políticos netamente partidarios identificados, ¿no? ¿Cuántas personas que al interior de, por ejemplo, todo el universo de profesores que conforman el SUTEP? En primer lugar, esas personas actualmente no están afiliados al SUTE. Ok. Nosotros... Pero entonces quiero tenerlo claro, porque dice SUTE Cusco Pucallacta, y luego también sale la información que el CONARE Sendero Luminoso, la facción senderista del magisterio con el control del SUTE en Junín, Pasco, Cajamarca, Tacna y Puno, se declaró en paro de maestros esa semana para no perder el tren frente a Pucallacta. Claro. ¿Es cierta esta información? Ahí hay una disputa, esa disputa siempre ha habido desde su fundación del SUTEP, ¿no? Ahí eso hay que tenerlo claro. En Junín, por ejemplo, está Sendero, Proseguir, ¿no? Y obviamente en Puno también y Pucallacta en el Cusco. Okay. Entonces ellos siempre han querido disputar. Por ejemplo, ¿por qué no les interesa el SUTEP? Porque nosotros el año pasado, el 26 de noviembre, hicimos una asamblea nacional ampliada con cerca de 100 delegados del Cusco. ¿Y qué dijeron los participantes en esa asamblea? Dijeron, no, nosotros tenemos nuestro propio estatuto, nosotros no nos vamos a empadronar al SUTEP. En estos escenarios, el primer requisito para pertenecer a una organización, como es el SUTEP, tiene que ser el empadronamiento. Ellos no quisieron empadronarse, pero acá está la contradicción. Justamente, cuando hacen la huelga, lo primero que piden al gobierno regional, ¿qué cosa es? El reconocimiento a través de un ROS, que ellos ya ni siquiera SUTEP, sino SUTE lo agregan una R, ¿no? Hay una contradicción. ¿Qué está ocurriendo ahí, Carlos? O sea, digamos, están tomando el tema de la educación para estas luchas internas, ¿no? De ideológicas, de Sendero Luminoso, un poquito lo que nos comentaba Alfredo. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Primero, que para Sendero Luminoso, derrotado en la guerra, ¿no? Ellos han planteado la reconstrucción y reconstitución de un partido en otro escenario. Ya no dicen que el Perú es un país semifeudal, semicolonial, dicen que el Perú es un país capitalista y que por lo tanto la guerra del campo a la ciudad ya no va, ¿no? Y las tres varitas mágicas que Mao Zedong señala, y los senderistas pues son maoístas, ¿no es cierto? Es el partido, primero, que es el Frente Único, que en este caso es lo que es Movadef. Y lo tercero era antes el ejército guerrillero popular. Pero ahora, como no hay lucha armada, ¿no es cierto? Lo que dicen, el tercer elemento es cómo desde el Frente Único participan en organizaciones populares y de masas para su ideología utilizarla como elemento de convencimiento, pasar a la gente básica al Frente Único y seleccionar a los miembros del partido. Entonces, esa es la lógica. Pero es igual a los compañeros, ¿cómo se llama? Todo el mundo dice,
El SUTEP, ¿pero quién es Patria Roja? Patria Roja es de partido, ¿no es cierto? SUTEP es el Frente Único. Ok. O sea, en el SUTEP todos no son de Patria Roja, pero en el SUTEP hay gente del LAPRA, hay gente de acá, de allá. Ok. Pero Patria Roja dirige, tiene hegemonía ahí. Entonces, igual hacen los otros a nivel regional, ¿no? Entonces dicen el partido, el Frente Único y la movilización de masas. Hay una norma de los maoístas que dicen que siempre hay que luchar con razón, con ventaja y con límite. Razón la tienen ahora en las luchas estas regionales que están haciendo, los SUTEP regionales. ¿Por qué? Pero si es que en verdad fuese su razón el tema de la mejora de los maestros, pero Alfredo dice que no es esa la razón. Pero espérate, primero, la razón... O eso venden a la gente que finalmente ellos quieren captar. No. Si no lucharan con justicia, no tendrían el apoyo que tienen, pues. O sea, hay que reconocer de que por algo están pues haciendo las cosas que están haciendo, ¿no es cierto? Pero hay una masa de gente que lo apoya. Pero claro, lógicamente, sí, claro, ¿no? se ve finalmente. Y yo he dicho, ¿cómo se llama? Además son los sectores particularmente de los profesores rurales que tienen miedo a la evaluación, etc. Segundo, pero hay que luchar con ventaja. ¿Y cuál es la ventaja que tienen ahora? El apoyo de los gobiernos regionales. ¿Está bien? Entonces, por eso, con el apoyo de los gobiernos regionales, pueden desenvolver su lucha con cierto respaldo. Por eso el gobierno pone estado de emergencia y medio que se chingan en el estado de emergencia, ¿no es cierto? Porque siguen queriendo llegar al aeropuerto, etcétera. Sí. Y lo tercero es con límite. Ahí es el riesgo que ellos están tomando porque pueden superar el límite, las acciones. La carretera, se ponen violentos y finalmente se exceden. Y pierden el apoyo del pueblo, pierden la alianza con los gobiernos regionales. Sí. O sea, es un problema complejo que hay que saber resolverlo. Yo te digo, yo le he dicho a él que ojalá el SUTEP y todos estos sectores, ahora no, porque están bien enfrentados, pero en perspectiva unir una sola agrupación gremial de los profesores del Perú. Correcto. Correcto. Alfredo, ¿cómo salimos de este tema? El tiempo desgraciadamente me gana. ¿Cómo superamos este tema más allá de lo que dice Carlos Tapia, que podría ser más a mediano o largo plazo? Obviamente nosotros vamos a trabajar, tenemos que bajar a los maestros, tenemos que esclarecer. Actualmente están siendo coaccionados muchos maestros de Puno, están amenazando a venir a Lima y bajar a los colegios para amedrentar, coaccionar, amenazar al magisterio y que no quiere aunarse a esta huelga, que son de algunas regiones, no de la mayoría de regiones. Entonces, la gran mayoría de regiones apuesta por la institucionalidad, apuesta por el proceso democrático y están a la espera de que los acuerdos democráticos que nosotros estamos convocando a una asamblea que se va a llevar a cabo el día 1 y 2 de agosto y ahí vamos a debatir. Hay algunos avances. Obviamente, si bien es cierto el descontento del magisterio, hay algunos avances sobre las remuneraciones para los nombrados, para los contratados que hemos estado tantos años postergados, pero también ahí está lo que decía el compañero, la lucha tiene que ser con razón, tiene que ser con límite, con ventaja y con límite. Y los límites prácticamente ellos están excediéndolos. Me tengo que ir, Carlos. Pero 10 segundos. Dale. Yo quiero felicitar al gobierno que ha permitido en el último gabinete abrir negociaciones con estos sectores del SUTEP regionales. ¿Por qué? Porque antes la ministra decía, no se puede negociar porque son del Movadef. No se puede hacer eso, pues. Ahora, y te voy a llamar, Carlos, finalmente para ver cómo estamos luchando finalmente, si es que, porque veo que tú no tienes tanto, digamos, que el Movadef es algo con lo cual hay que coexistir, hay que dar la lucha más que todo de ideas y qué sé yo. Pero lógicamente, el Movadef es una ideología organizada. Correcto. Y se combate con ideología ideopolítica, claro. De eso, no solamente con la ley y la fuerza. No, claro. No solamente con la ley y la fuerza. Vamos a hacer ese debate. Alfredo, muchísimas gracias. Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP. Carlos Tapia, hacemos una pausa y regresamos.